Muy bien, la noticia de último minuto señala que Bruno Pacheco se habría entregado voluntariamente y estaría a disposición de la fiscal de la Nación. Bruno Pacheco fue secretario general de Palacio de Gobierno y estamos ya conversando aquí en los estudios con Jeffrey Ranczynski, analista político, sobre el impacto que podría tener esta noticia y esta entrega a la justicia, que no habría sido una captura. Jeffrey, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Creo que es una buena noticia el hecho que un prófugo de la justicia esté hablando ante los fiscales en este momento, más allá de si se entregó o fue capturado, que es un hecho relevante. Lo importante es que un actor tan relevante para el poder político, recordemos desde la campaña electoral, era muy cercano al presidente Castillo y por eso lo hizo secretario de Palacio, y fue ahí donde le hallaron estos $20.000 en efectivo. Fue el primer hombre del entorno de Castillo en convertirse en protagonista de un escándalo. Así Correcto, es el primero. Así es, por lo menos el primero de esa magnitud. Así es. Habían otros, pero es muy grave. Entonces, ha estado prófugo de la justicia mucho tiempo y el hecho que caiga creo que va a poner más nervioso de lo que ya están en Palacio de Gobierno, porque de alguna manera, me imagino, esto ya es una suposición, que colaborará con la justicia o entregará una serie de pruebas sobre los delitos que se le imputan a él. Recordemos temas de ascensos militares y policiales, recordemos una serie de contratos también en los que participa o es intermediario. Los ascensos, sobre todo, que mencionabas, que es uno de los casos que está investigando la Fiscalía y en los que está Castillo involucrado. Exactamente. Sí, perdóname que te interrumpa, pero la información aparece y se actualiza. Bruno Pacheco se encuentra bajo custodia de la Fiscalía, pero el exsecretario presidencial se habría entregado hace 2 días en Chorrillos. Es información que aparece ahora en el portal de Perú 21. El exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco, ya se encuentra bajo custodia, dice, especial, que lidera la fiscal superior Marita Barreto. Se habría entregado hace 2 días en el distrito de Chorrillos. Tenemos la información en pantalla y nos acabamos de enterar nosotros. Y bueno, y habrá que saber luego qué está diciendo y qué material probatorio está entregando a las autoridades fiscales. Pero, si me permites un comentario más global, Mávila. Este es un gobierno que llega a su primer año con muchísimos escándalos, con una corrupción enorme, con indicios muy graves, con 4 gabinetes ministeriales, con más de 50 ministros, una inestabilidad muy grande, una incompetencia muy grande. Y al frente, ¿qué tiene? Tiene una oposición parlamentaria que en teoría, digamos, se cohesiona contra ese gobierno, pero en la práctica está sumamente fragmentada. Y al parecer tiene como prioridad mantenerse en sus cargos también del Congreso de la República, que no logra establecer una agenda y que no logra ni siquiera impulsar algún liderazgo político. Yo me pregunto, ¿quién es el líder de la oposición? ¿Quién es el líder de la oposición parlamentaria, aunque sea? No lo sé. Entonces, es complicado, digamos, la dinámica política cuando no hay liderazgos. Entonces hay mucha fragmentación, mucha debilidad en oficialismo y en oposición. En algún momento, Carolyn López le dice a su abogado, y lo dice en el Congreso, que si cae Bruno Pacheco, cae el presidente. ¿Piensas lo mismo? ¿Que esta vez sí, la captura de Pacheco podría suponer la caída de Castillo? Creo que está cada vez más cerca de caer el presidente Castillo. Lo que sucede, Mávila, es que cualquier salida constitucional pasa por el Congreso de la República. Y va a depender de los congresistas cualquier salida, la destitución, la vacancia, la suspensión, la inhabilitación, cualquiera pasa por el Congreso. Eso es el procedimiento constitucional. Lo que sucede también, y lo decías al inicio de tu programa, es que la sucesión constitucional natural es que asuma la vicepresidenta Boluarte. Sí. Pero la vicepresidenta Boluarte también está en un procedimiento y eventualmente, creo yo, bastante pronto va a caer también por infracción a la Constitución. Entonces, lo que podríamos tener, y por eso la relevancia de esta mesa directiva del Congreso, es la transición constitucional probable, no sabemos qué va a suceder, en los próximos meses. Es una posibilidad amplia, creería yo. Claro, es mucho más probable ello a que el Congreso pueda
negociar con Dina Boluarte una convivencia y mantener y completar el periodo del mandato? Es complicado porque Dina Boluarte fue expulsada de Perú Libre, no tiene un respaldo parlamentario. Por otro lado, tiene este procedimiento que ya está en marcha en el propio Congreso de la República y varias bancadas ya han adelantado opinión sobre el hecho que votarán contra Dina Boluarte, es decir, para que caiga Dina Boluarte. Entonces, probablemente eso se pueda dar en las próximas semanas, a fin de agosto, septiembre. Entonces, no habría vicepresidencia de la República. La entrega de Bruno Pacheco, ¿a qué crees se puede haber debido? O sea, ¿qué debe haber gatillado a un hombre que ha estado prófugo tanto tiempo, que ha lanzado mensajes al gobierno, a que hoy finalmente no sea capturado por la policía, sino que vaya voluntariamente a ponerse a derecho? Es un buen punto. Supongo yo que ante una inminente captura o la posibilidad de ser capturado, estará negociando la entrega de información para no verse tan afectado en una eventual sanción penal, porque él está también imputado de más de un delito. Claro, pero entregar información supone delatar a alguien más importante que él en la jerarquía del gobierno. El propio presidente de la República. El propio presidente, es decir, a la Fiscalía le serviría o valoraría básicamente información que afecte o perjudique, involucre más al presidente Castillo. Digamos, tiene la relevancia política, pero yo creo que hay varios casos y también hay otros implicados. Y veremos. Y recordemos también que está prófugo el exministro de Transporte, Pero en el caso de Ascensos, Silva. por ejemplo, la interferencia, él es el emisario. Bueno, está ahí en los chats, ¿no? Y eso es lo que dice Carlín López. Pacheco obedecía órdenes. Él era el secretario. El mensajero. Exacto. El presidente. Y nuevamente, Mávila, estamos hablando de personajes muy cercanos al poder político. Por algo fue designado secretario general de Palacio. Por algo era una de las personas más cercanas del presidente en la etapa final de la campaña electoral. No estamos hablando de cualquier personaje o cualquier imputado. Lo mismo con el prófugo exministro de Transporte, Silva, ratificado en 3 gabinetes, amigo del presidente desde hace décadas. Tampoco lo captura la policía, no se sabe nada de él. Igual el sobrino del presidente, involucrado en casos de negociados. ¿Cómo deja la policía esta situación? Bueno, yo creo que lo mejor que podría hacer la policía es capturar a estos prófugos de la justicia, ¿no? Pero la policía también tiene digamos, debe estar complicada. 7 ministros en un año. La policía también es algo inédito y es una inestabilidad brutal que no permite una política pública. Tenemos a Romy Chan, precisamente abogada penalista, en la línea para conversar con ella. Romy, ¿cómo está conectada con nosotros? ¿Cuál es el panorama en torno a Bruno Pacheco y cuál es su futuro inmediato al haberse puesto a disposición de la Fiscalía? Romy, buenas noches. Estamos con la abogada penalista Romy Chan. Ella está conectada con nosotros. A ver, repito la pregunta. Romy, ¿cuál es tu primera lectura de la situación de Bruno Pacheco? ¿Cuál es hoy que él voluntariamente se ha puesto a disposición de la fiscal? A ver, vamos a retomar esa conexión porque es importante saber cuáles son los pasos legales a seguir. Pero decíamos, Bruno Pacheco, y tú mencionabas y reiterabas, es parte del núcleo duro, más cercano al presidente. Esto podría traer de pronto que caiga después Silva, es decir, que voluntariamente otros se sigan acogiendo. Yo creería que sí, porque mi sensación es que están muy vinculados unos con otros, o por un caso o por otro, pero es el nexo entre el poder político y acciones ilícitas, negociados, encubiertos, complicidades. Si Bruno Pacheco le entrega a la Fiscalía suficientes pruebas que demuestran la injerencia del presidente en los ascensos militares, ¿podría el Congreso negarse o ponerse una vacancia? Bueno, yo creo que ya estaría mucho más cerca la caída del presidente. ¿O la presión social crees que esta vez sí podría hacerse sentir? Es un buen punto lo de la presión social, porque es interesante, fíjate, con todos esos escándalos que tenemos de corrupción, de incompetencia, inestabilidad, hay muy poca movilización social en general, en gran medida porque creo yo que fueron abanderados, digamos, de la convocatoria y la crítica al gobierno, un espectro muy limitado de la ciudadanía. Esa falta de liderazgos complica la participación ciudadana y, por otro lado,
porque hay mucha incertidumbre sobre qué pasaría. Entonces, un asunto fundamental es la organización y la protesta ciudadana, sin duda. Yo sí creo que eso podría gatillar, impulsar, sí creo que es un De factor. acuerdo, vamos a preguntarle a Romy Chan, que ahora ya está conectada con nosotros. Doctora Chan, muy buenas noches, gracias. El panorama, decía yo, la situación legal en la que se coloca Bruno Pacheco ahora, que se ha acogido, él se ha entregado voluntariamente de acuerdo a toda la información que se maneja al momento. Bueno, en la medida en que pesa sobre él una prisión preventiva, lo que va a pasar ahora es que, habiéndose presentado, va a pasar para que den una revisión de su salud física, del estado en el que se está entregando, que eso es un requisito conforme a ley, y posteriormente va a pasar a disposición, por supuesto, del juez para, en principio, cumplir con esta medida de prisión preventiva. Sin embargo, sabemos que hay una expectativa bastante grande por parte de la población y entiendo también por parte del Ministerio Público para ver si en su caso sería o no viable algún tipo de acuerdo de colaboración eficaz por la naturaleza de la información que él podría proporcionar. Claro. Yo imagino... ¿Y cuál tendría, perdone la interrupción, cuál sería la naturaleza de esa información que le serviría a Pacheco para llegar a un acuerdo? Que tendría valor para él ofrecerle, digamos, liberar prisión o, en el peor escenario, tener una pena bastante menor. Bueno, definitivamente toda documentación, chats, recordemos que él tiene un teléfono, ¿no? Que en su momento no se llegó a encontrar por parte de la Fiscalía porque él reportó que se había perdido, pero un teléfono donde hay conversaciones que aparentemente podrían sindicar al presidente Castillo, podrían sindicar a ministros de Estado, exministros de Estado y a personas del entorno del presidente Castillo que justamente son quienes tienen en este momento investigaciones también por una presunta organización criminal. ¿Tendrían que ser funcionarios de ese nivel, ministros o el presidente? Perdóneme. ¿Tendría que ser información sobre ministros o el presidente? Es lo más lógico, porque normalmente cuando aceptas la declaración de un colaborador, lo haces para que entregue información sobre las más altas cabezas de la organización criminal. Si él entregara información sobre simplemente empresarios que son de menor nivel o de interés, ¿no?, para la Fiscalía, probablemente su información no sería muy valiosa para el Ministerio Público, ¿no? Tiene que ser alguien que esté muy arriba en la red criminal. ¿Y podría ser puesto en libertad como ocurrió con Samir Villaverde, por ejemplo, con Bruno Pacheco? ¿Sí? ¿O sería una situación diferente? No, para nada diferente. Sí podría ser puesto en libertad en la medida, ¿no?, como decía, en que la información que entregue sea información de suma importancia para el Ministerio Público, ¿no? Si entrega lo mismo que ya entregó Samir Villaverde, obviamente la fiscal le va a decir, llegaste tarde, ya no me interesa un acuerdo de colaboración contigo. Ajá. Pero si entrega otro tipo de información, sí podría ser. Sí podría hacerlo y llevar, digamos, el proceso con una comparecencia o con una serie de restricciones, como en el caso de Villaverde. Así es, Mávila, e incluso beneficiarse al punto tal que respecto de él exista una suspensión del fallo, es decir, no se lea la sentencia, o sea, ni siquiera le den una condena. Y ejemplo de esto lo tenemos en el caso de la señora Matilde Pichipinchi, ¿no? Ella, por la naturaleza y la información que dio, nunca pisó un penal, ni tampoco tuvo una condena. Y cuando hablamos de prueba, hablamos más allá del testimonio de que materialmente podría constituir una prueba de ese valor para la Fiscalía, que permita una cosa así. Yo creo que algo que sí tendría un valor grande para el Ministerio Público sería cualquier documento, conversación, chat o grabación donde directamente se escuche la voz del presidente Castillo, donde reconozca que él conocía de todos estos hechos, porque eso es lo que el Ministerio Público en este momento, yo entiendo, necesitaría para poder ya acreditar la participación del presidente de la República en esta red criminal. Y a partir de esa información, ¿la Fiscalía podría disponer alguna medida en contra del presidente? ¿Y cuál sería? Yo ahí creo, Ávila, que de todas maneras, por la investidura del cargo, tendrían que pedirle al Congreso que se le levante la inmunidad. Y una vez levantada la inmunidad, yo sí considero que la Fiscalía puede formalizar investigación preparatoria y pedir prisión preventiva contra el presidente, incluso estando él en el cargo. O sea, la Fiscalía, pero claro, esto pasa por una decisión, como comentábamos aquí, del Congreso. Pero la petición tendría que hacerla la fiscal. Así es, no, eso no lo podemos saltar porque, bueno, estamos en un ordenamiento, en un Estado de Derecho, ¿no? En donde eso pues es indispensable. Pero de que es posible, es posible. ¿Es posible entonces esa famosa suspensión del cargo de la que se habla? Sí, porque si se da una prisión preventiva en su contra, él tendría que cumplir con lo que disponga el Poder Judicial y en ese momento sería recluido en el penal.
y con ello no podría continuar con el cargo de presidente. Tendría que asumir la vicepresidenta de la República. Muy bien, doctora Chan, gracias por habernos aclarado el panorama. Entonces, no es una buena noche para el presidente de la República porque definitivamente Pacheco no se debe haber entregado simplemente para conversar y saludar a la fiscalía. Debe estar reeditando Gracias, su mensaje de 28. El presidente. El presidente. El presidente, vamos a ver cuál es la reacción. ¿Qué debería ocurrir de ese lado para acabar, Jeffrey? Bueno, el presidente yo no creo que vaya a renunciar, como algunos señalan o insinúan, porque precisamente el elemento judicial lo presiona. Él sabe que al día siguiente, pues, va a estar muy cerca de prisión. Entonces, políticamente, tal vez intenta un adelanto de elecciones, o políticamente busca con algo seguir cohesionando esos votos que le permiten mantenerse en el cargo, como hasta ahora, pero cada vez va a ser más difícil, sobre todo con pruebas que pueda proporcionar un personaje como Pacheco. De acuerdo, vamos a mantenerlos informados, actualizando la información permanentemente. Muchas gracias a Jeffrey Ranciski por acompañarnos esta noche. Vamos a la pausa.